Bueno, en cuanto al apoyo al sistema de seguridad, no vamos a combatir el narcotráfico de las Fuerzas Armadas, vamos a apoyar el trabajo de las Fuerzas de Seguridad en el marco de la Ley de Seguridad Interior, artículo 27, artículo 28, artículo 31 y artículo 32. Por eso decimos, no vamos a policializar las Fuerzas Armadas, pero tampoco vamos a militarizar las Fuerzas de Seguridad. En este punto quiero hacer una aclaración. En este momento la República Argentina tiene dos armadas. Tiene dos armadas que este gobierno no quiso pelearse con la situación. La prefectura disputa con la Armada el control del mar argentino. Esto no es así. Esto es como pretender que la Gendarmería, con los aviones que tiene, dispute con la Fuerza Aérea el control del espacio aéreo. El control del espacio aéreo es un problema de defensa nacional, el control del espacio marítimo es un problema de defensa nacional. Y allí está la Armada Argentina. No puede ser que tengamos a la prefectura yendo bajo no sé qué ley a la Antártida, cuando es clara que quien debe apoyar logísticamente a nuestras bases antárticas son las Fuerzas Armadas. Entonces, la prefectura tiene mucho trabajo para hacer en el conurbano, también en Puerto Madero, y en la narcovía, en todo lo que es el río Paraná y el río Uruguay, para además tratar de ocupar espacio de la Marina. Esto tratamos de modificarlo desde la gestión y hasta que nos fuimos no lo logramos. Quisimos crear el sistema de vigilancia y control del espacio marítimo para la Armada, bajo que debe controlar la Armada. Esto no quiere decir sacar a la prefectura del mar. La prefectura tiene por tema de pesca sus responsabilidades, tiene por temas aduaneros sus responsabilidades hasta la milla 24. No quiere decir sacar a la prefectura del mar, pero quiere decir ubicarla en el árbol y en el lugar que le corresponde. Vamos a desarrollar el concepto de seguridad integral. Y este tema no hay que tenerle miedo. Quienes hacen patrullaje ideológico, al decir de Norma Morandini, después vamos a hablar de lo que hace patrullaje ideológico, están acusando de que las Fuerzas Armadas están trabajando en la lucha contra el narcotráfico. Esto es absolutamente mentira. Nosotros vamos a mantener lo que se está haciendo, que es control de fronteras. Mucho mejor de lo que está haciendo, porque como no hay presupuesto, tenemos 500 hombres repartidos desde Salta hasta Formosa. En Misiones no podemos porque la prefectura no deja entrar a las Fuerzas Armadas. Y este concepto es el concepto de seguridad integral. Ya la división geográfica entre seguridad interior y seguridad exterior no existe más en el mundo. Ustedes van a Europa y van a ver en los aeropuertos, en las estaciones de tren, a soldados patrullando, colaborando con las fuerzas de seguridad. Lo mismo lo tenemos en los países de la región, hasta los países con las legislaciones más duras, como puede ser Chile y Uruguay, están haciendo con las Fuerzas Armadas control de fronteras. Entonces, vamos a mantener el concepto de seguridad integral, que no distingue entre seguridad externa e interna, porque son interdependientes. No podemos hacer una separación geográfica. Ya las amenazas trascienden las fronteras. Y el Estado no puede autolimitarse, porque el Estado no es rico. Y si tiene medios para colaborar con las fuerzas de seguridad, lo debe hacer. ¿Cómo lo debe hacer? Como lo está haciendo, pero con mayor envergadura. Haciendo apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, haciendo ejercicios, importantes ejercicios para disuadir con presencia en la zona de fronteras, y también dando apoyo a la comunidad. Normalmente esas zonas son muy pobres y así se puede trabajar en salud, en infraestructura, etc. Esto además exige radarizar a todo el país. Argentina no tiene radarizado más del 25%, 30%, con suerte. En el año 2004 se había determinado lo que se llama el SINVICA, que la República Argentina tiene que tener 52 radares primarios
3D para proteger el 100%, más algunos radares secundarios, para proteger todas las fronteras argentinas. Hoy alcanzó a tener 12. De esos 51 radares primarios, que son de envergadura, son radares importantes que los hace el INVAP, además teníamos que tener 3 radares aerotransportables, es decir, estos son sobre aviones, tipo AWACS o tipo los que tiene Embraer, para también controlar nuestras fronteras desde el aire. No tenemos ninguno de ellos. ¿Cuánto sale a radarizar el país? 400 millones de dólares. Después vamos a hablar de plata. Pero retengan, 400 millones de dólares sale a radarizar todo el país, el 100% de las fronteras seguras. Hoy hemos puesto todos los radares en el norte. El resto de las fronteras, nada. Y además exige medios tecnológicos de última generación, como drones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasás? ¿A seguirte este tema? En cuanto al despliegue de los efectivos de las Fuerzas Armadas. El despliegue, ahora vamos a ver unos mapas a continuación y vamos a ver un poquito a la República Argentina en su parte continental y marítima. Pero vamos a mantener el despliegue actual de las Fuerzas Armadas con los retoques que hace que hacer. Muchos que están aquí presentes sabemos que en algunos lugares del país hay unidades que ya no cumplen ninguna función. Las trasladaremos a lugares donde cumplan función. Una mejor función. Y lo mismo con los efectivos, ya lo dijo Rubén Pierre, vamos a incrementar el efectivo de soldados voluntarios en un 30%, 33%. Hoy están en menos de 20.000, vamos a llegar a 30.000. Esto sale 100 millones de dólares, no es tanta plata. Y además vamos a incorporar las reservas profesionales. Estas reservas a las cuales también se ha referido Rubén Pierre, que vamos a promover esta ley usándolas para el bien y no para el mal. ¿Qué es usarlas para el mal? Trascendió el último año que las reservas iban a reemplazar a los soldados voluntarios. Si es así, estamos tergiversando el sistema de reservas, estamos debilitando el sistema de defensa nacional. Por favor. ¿Por qué no podemos tener menor despliegue del que tenemos? ¿O por qué no podemos tener menos efectivos del que tenemos? Y estamos cansados de escuchar que hay demasiadas unidades en todo el país, estamos cansados de escuchar que estamos sobredimensionados. Los que están sobredimensionados son las fuerzas de seguridad, los 94.000 policías de la provincia de Buenos Aires que no cumplen la función que deberían cumplir, y lo vemos diariamente. O la Prefectura Nacional, que ya tiene 23.000 hombres contra los 18.000 que tiene Armada. Las Fuerzas Armadas no están sobredimensionadas. Le falta gente a las Fuerzas Armadas. Y fundamentalmente le faltan soldados voluntarios y fundamentalmente le faltan reservas para poder remontar la casa en caso de necesidad. Necesidad por lo que sea. Constitucionalmente, hoy controlamos el 40% de nuestro territorio. 4.300.000 kilómetros cuadrados. Lo que pretendemos y lo que nos usurpa el Reino Unido de Gran Bretaña son 10 millones y medio de kilómetros cuadrados. Es impensable dejar a nuestros nietos estos 10 millones y medio de kilómetros cuadrados sin un despliegue acorde a las dimensiones del país, con los efectivos acordes a las dimensiones del país, que somos una potencia regional, nos guste o no nos guste, por peso específico y por historia. Usurpado un poco más del 20%, que sin musculatura defensiva nunca vamos a sentar a negociar en el Unido de Gran Bretaña. Hoy a los ingleses les sale gratis estar en Malvinas. Como expresó muy bien en el informe del fiscal Dilelo, puso un ejemplo, no sé cuando se puso, cuando él vino a poner acá, lo mencionó, pero en una de las partes de ese informe
da el ejemplo de un general americano que relaciona las relaciones exteriores con la defensa nacional. Y dice que las relaciones exteriores sin Fuerzas Armadas es como una sinfonía sin orquesta. Esto es un montón de papeles absolutamente inútiles y que nadie entiende. Esto tiene que entenderlo la clase dirigente argentina. Y después tenemos casi 40% del territorio pretendido, donde están las grandes riquezas del futuro del mundo, la Antártida. Nosotros compartimos en cuanto a las ganas soberanas el 20 grados de los 50 grados que pretendemos con Chile. Es decir, tenemos, el sector antártico tiene 50 grados, 20 de esos grados también lo pretende Chile. Y de esos 50 grados, el 100% lo pretende Gran Bretaña. El Tratado Antártico, hay muchos mitos respecto al Tratado Antártico. Que se vence en 2050, que se vence en 2000. Puede ser denunciado mañana mismo, por simple mayoría. Y ya hay países que están siendo conversados por algunas potencias para denunciarlos. Los países serían Nueva Zelanda y Noruega. Estoy hablando del Tratado Antártico. No estoy hablando del otro protocolo, que es el de protección del medio ambiente. Ese sí rige hasta el 2048 y solo puede ser derogado por unanimidad. A partir del 2048, por simple mayoría. Pero reitero, el Tratado Antártico puede caer mañana. Y hay un antecedente. En el 2011, los países ribereños del Ártico decidieron, sin preguntarle al resto de la comunidad internacional, repartirse el subsuelo y empezar a explorar gas y petróleo. Año 2011. Sigamos, por favor. Pero además, ¿por qué no puede tener menor despliegue que tiene y menor efectivos? Porque la Argentina es el octavo país del mundo. Y si le sumamos la Antártida es el séptimo porque supera a India. Es el país más grande de habla hispana. Acostado, entre comillas, sobre Europa, va de Gibraltar a Moscú y de Hamburgo a Sofía. Está acostado, entre comillas, sobre 20 países europeos, sin contar principados y ducados. Dentro de ese mapa de la República Argentina entran 75 brigadas europeas. Reitero, dentro de ese mapa entran 75 brigadas de ejército europeas. Nosotros tenemos 11. Pero además, es un país muy particular, son los pocos países del mundo, yo creo que solamente Australia y Estados Unidos están en las condiciones, que tienen toda la diversidad de ambientes geográficos, todas. Tenemos de la puna hasta la selva, pasando por la alta, media y baja montaña, la llanura, etc. Y para poder controlar nuestro espacio necesitamos tropas especializadas. Hay muchos mitos respecto a esto. Yo no me voy a referir a todos los mitos que hemos desarrollado, que son unos 7 u 8, pero hay un viejo mito que dice: pongamos unas fuerzas en el centro, en Córdoba, altamente tecnificadas, y desde allí controlamos todo el país. Un mito mentiroso. Pero además es un país que tiene muy mala infraestructura, que no permite unos rápidos traslados, ni por ferrocarril, que no existe más, rutas que son también pobres y muy mal estado, sino que además tenemos casi el 30% del espacio vacío. ¿Qué es un espacio vacío internacionalmente? Es aquella zona o espacio que, siendo apto para la vida, tiene escaso desarrollo y por lo tanto escasa población. Esto va a tener vital importancia en el futuro, porque hoy somos 7.700 millones de habitantes y en el 2050 vamos a ser 9.700 millones de habitantes. Va a haber
superpoblación, van a faltar recursos. Hoy el mundo consume 50% más de recursos que lo que consumía hace 30 años. Va a faltar agua, va a faltar energía. Y todo eso le sobra a la República Argentina. La que sigue, por favor. Somos uno de los 8 países del mundo que tiene mayores recursos de alto valor estratégico. Voy a decir solamente algunos. El litio. Si explotáramos el litio, son 100.000 millones de dólares que le daremos al país. Integramos el triángulo del litio, junto con Bolivia y Chile, que tiene el 50% de reservas mundiales. El litio es clave para los autos eléctricos, es clave para la batería de nuestros celulares y para la batería de las computadoras, entre otras cosas. El oro blanco se lo llama. Tenemos las tierras raras. Esto no es muy conocido. Somos uno de los 10 países del mundo que tiene tierras raras. En América Latina hay solamente 2, Argentina y Brasil. Las tierras raras, que se están descubriendo sobre todo en el centro del país, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, ya hay muchas empresas trabajando en esto, van a ser fundamentales para los vehículos híbridos del futuro, van a ser fundamentales para las lámparas de bajo consumo, etcétera, etcétera. Reserva de agua dulce. Ustedes saben que el 2,5% del agua del mundo es dulce. El 2,5% del agua es dulce. De ese 2,5%, el 70% corresponde a hielos y glaciares. Los hielos están fundamentalmente en Groenlandia y en la Antártida. Tenemos el 25% de los glaciares de América Latina, con una superficie que equivale a 6 ciudades autónomas de Buenos Aires. Y además, les reitero, es el 2,5% de agua potable, el 70% son hielos y glaciares, y el 30% son ríos subterráneos y de superficie. Y tenemos el 25% del segundo acuífero del mundo, que es el acuífero Guaraní. Agua que, al decir de Naciones Unidas y del secretario general de Naciones Unidas, va a ser el gran problema del futuro, va a ser más importante que el petróleo. Hoy le falta agua potable a 700 millones de habitantes. En 2050 le va a faltar a 1.500 millones de habitantes. Va a haber guerra por el agua. Bueno, no voy a hablar de vaca muerta porque todos sabemos qué significa vaca muerta. Si lo explotáramos, creo, no veo bien, pero creo que son 36.000 millones de dólares por año que podríamos obtener. Hablé del acuífero Guaraní, ni hablemos de todo lo que hay en el mar, que no explotamos y que no se explotan. Perdemos entre 1.500 y 2.000 millones de dólares por año por la depredación de nuestro mar argentino, de nuestros recursos, que no podemos combatir por falta de buques. Por todo esto es que no podemos disminuir el despliegue o cerrar unidades o disminuir los efectivos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué sigue? Vamos a hablar del presupuesto un poco. Creo que la clase dirigente argentina tiene que decidir qué hacer con las Fuerzas Armadas. Tenemos dos caminos. O tomamos el camino ortodoxo, como diría alguien, el camino normal, el camino que utilizan los países serios del mundo. ¿Sí? Hacer simplemente lo que hacen los demás, como por ejemplo, no quise poner países europeos, lo que hace Brasil y Chile, o Colombia y Perú, o cualquier otro de los países latinoamericanos que en los últimos años reforzó su sistema de defensa. O vamos hacia el otro lado, el lado derecho, donde tenemos ahí a Costa Rica y Panamá y 23 países más. En la comunidad internacional, reconocida por Naciones Unidas, hay 23 países que no tienen fuerzas armadas. Costa Rica, Panamá, Haití, no voy a decir todos, Andorra, Liechtenstein, Isla Mauricio y una serie de islas, el Vaticano. Los 193 países restantes tienen fuerzas armadas, pero las tienen con un presupuesto acorde.
y sobre todo acorde a las dimensiones y a las pretensiones de ese país. Diríamos que ni el informe del fiscal Vilelo, lapidario informe del fiscal Vilelo, que muchos de los que están acá lo han escuchado, yo lo he leído con mucho detalle, y que recibió el presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Reitero, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, porque parece que a los presidentes argentinos les hace ruido ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas son políticamente incorrectas en este país. Fue entonces enviado al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa, a los presidentes de las comisiones de defensa, de senadores y de diputados, y a jefe de gabinete, a Marcos Peña. Este informe es absolutamente lapidario, fue hecho después del hundimiento de la San Juan, se terminó en septiembre del 18, y entre otras cosas, para los que no estuvieron en la conferencia del fiscal Vilelo ni tuvieron oportunidad de leerlo, él dice que la situación de las defensas nacionales es dramática, que no se puede esperar más, que hay que llevar por lo menos el presupuesto al 1,5 del PBI en el próximo quinquenio, así lo dice. Y es más todavía, abunda, y dice, en este momento, reitero, lo hizo entre el 17 y el 18, el país se está endeudando. Sería bueno que parte de ese endeudamiento lo utilice para empezar a equipar a las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas no pueden cumplir su mandato constitucional. No lo digo yo. Lo dijo el fiscal Vilelo y está escrito en el informe. Ni ese informe movió el amperímetro, no del gobierno, de nadie. Yo no vi ninguna solicitada, ningún político argentino en la radio o en la televisión hablando del informe fiscal Vilelo, ni pidiendo plata para sacar al país de la indefensión. El Ara San Juan movió el amperímetro de algunos pocos comunicadores que con muy buena voluntad, Rosendo Fraga, López Murphy y contemos, creo que hay más, doctor Jamarena, hablaron sobre el problema de defensa nacional con los segundos de Ara San Juan. El resto de los políticos, cero. G20 y Juegos Olímpicos de la Juventud. Todos estábamos esperanzados en que venían los 20 líderes más importantes del mundo y que por fin la defensa nacional iba a recibir algo. Y se planificó comprar aviones supersónicos. Y se planificó comprar misiles antiaéreos de última generación, como había usado Brasil en los Juegos Olímpicos en Brasil. Y se planificó la compra de blindados a rueda, también para proteger a los mandatarios que venían, y era una excelente oportunidad para que ocurriera algún atentado en la República Argentina. ¿Qué se terminó comprando? 3 inhibidores de drones y un sistema de tiro viejo. Seguimos con un cepo presupuestario que ahora vamos a hacer historia, pero que desde 2003 a la fecha, por alguna decisión espiritual, impide que las Fuerzas Armadas puedan tener más del 1% del PBI. Ya fracasó la ley de reestructuración de 1998. La votaron todos los legisladores. Nunca se puso en acción. Se hizo un plan Camil, plan de capacidades militares en 2011, con el gobierno anterior. 2 o 3 años trabajando en el Estado Mayor Conjunto y las fuerzas para sacar el plan de capacidades militares. Este plan preveía invertir $8.000 millones en 20 años, entre 2012 y 2032. 400 millones de euros por año. Modesto, pero era algo. ¿Qué se cumplió del plan Camil? ¿Qué cumplió el gobierno anterior del plan Camil? El 3,5%. Avancemos. Esto lo voy a leer.
La irresponsable asignación de recursos a la defensa nacional, que se sucede sin excepciones desde hace más de 30 años, entendemos que se fundamenta en la ignorancia y fundamentalmente en razones político-ideológicas, lo que se traduce en un ahogo presupuestario cada vez mayor y nos ha colocado en una situación de indefensión. Esto mantiene la jurisdicción defensa en estado vegetativo y se ha convertido, y la ha convertido, casi en un coto de caza de otras jurisdicciones nacionales y provinciales. Todos se le animan a defensa, hasta parques nacionales. A nadie le interesa los enormes beneficios de poseer un adecuado sistema de defensa. A nadie, estoy hablando de la clase dirigente argentina. Esta situación se mantiene en el tiempo con todos los partidos políticos, ya sea en el gobierno o en la oposición. Desde hace años escuchamos, y hasta casi nos han convencido, que no hay recursos para la defensa, porque el país tiene otras prioridades más urgentes. Esto es una absoluta falacia. Los recursos están. Lo que no se quiere es invertir en defensa, por razones fundamentalmente político-ideológicas y otro poquito por ignorancia. Tendrán miedo que vuelva el partido militar, que murió hace 37 o 38 años. El dinero de la corrupción, hay dinero. Hablemos del dinero de la corrupción. Hay un informe del año pasado de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, publicado en el diario Perfil. 36.000 millones de dólares se llevó la corrupción solamente en obras públicas. Solamente en obras públicas. ¿Cuánto sale un plan de equipamiento? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Para 8 años, 10 años, 10.000 millones de dólares. La plata de la corrupción se llevó 4 planes de equipamiento. Las obras faraónicas y demasiada fundamentación. Retengan plan de equipamiento a 10 años, 8 años, 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto sale el soterramiento del Sarmiento? Una obra nacional que se hace de 2001 en la ciudad de Buenos Aires. 10.000 millones de dólares. Y lo más triste es que el Colegio de Ingenieros, en la figura de Manuel Solarén, dice que es absolutamente inútil este gasto, que se puede hacer otro tipo de obras, como los pasos bajo nivel, y se ahorrarían un 90% de este dinero. O hablemos de otra obra faraónica del Estado Nacional que tiene previsto hacer en la ciudad de Buenos Aires. Fue anunciado el año pasado, el famoso RER. ¿Qué es el RER? Es juntar todas las estaciones terminales de ferrocarril debajo del obelisco en una obra faraónica subterránea. ¿Cuánto sale esa obra faraónica? 10.000 millones de dólares. Todos los especialistas, colegios de ingenieros, dicen que es absolutamente inútil hacer esto porque no tenemos la red de ferrocarriles que tiene, por ejemplo. Impuestos ridículos al juego. El juego, que es la caja de la política, mueve 16.000 millones de dólares por año. Si colocáramos el 5% del impuesto al juego, podríamos tener 800 millones de dólares al año para defensa nacional. Simplemente hay que ordenar. Hay que tener la voluntad política de hacerlo. Los vergonzosos gastos de la política. Hace un par de meses Roberto Kachanowski hizo una comparación entre los diputados y senadores argentinos y los diputados y senadores españoles. Estoy hablando del Congreso Nacional, no de los provinciales, lo cual todavía es más escandaloso. ¿Y por qué comparó España con Argentina? Porque España tiene 47 millones de habitantes y Argentina 44. Si los diputados y senadores argentinos cobran lo que cobran los españoles, el país se ahorraría 400 millones de dólares por año.
Necesitamos 800, 900, 1.000 millones de euros por año para empezar a reequipar a las Fuerzas Armadas. Estas son algunas de las pruebas de que cuando nos dicen que no hay plata para la defensa, es una falacia. Y yo me acuerdo en este punto de la fábula de la rana y la olla. Han colocado, o nos han colocado a todos en una olla con agua fría, hace muchos años, y empezaron a calentar la olla. La rana no se dio cuenta, y hoy la rana está ya hirviendo y al borde de morir. ¿A qué sigue, por favor? Allí está el cuadrito donde vemos cómo ha ido bajando el presupuesto de defensa en los distintos gobiernos, cómo fueron bajando. Alfonsín 2,5 a 2, Menem lo bajó al 1,5, Kirchner Fernández lo bajó al 1%. Esto es un poquito la fábula de la rana y la olla. Pero lo que quiero sobre todo enfatizar es que Argentina gasta menos del castigo que le impuso Estados Unidos a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Le impuso el 1% del PBI. No podía pasar de eso un gasto de defensa. Argentina, o la clase dirigente argentina, está castigando a las Fuerzas Armadas desde hace años como Estados Unidos le hizo con Japón. Porque con el 1% del PBI, o menos del 1%, no podemos equipar a las Fuerzas Armadas, no podemos aumentar los sueldos, no podemos blanquear los sueldos, no podemos pagar los bonos, no podemos cumplir las misiones constitucionales que tenemos, no podemos subir las fuerzas de seguridad, no podemos controlar el mar, no podemos traer aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente un dato más del tema presupuesto. Los países escandinavos gastan el 1,3 del PBI. Suecia no entra en guerra desde Napoleón. No está en la Unión Europea ni está en la OTAN, pero tiene intereses nacionales que proteger. Por ejemplo, en el Ártico. Entonces invierte en defensa. Piensa en las generaciones futuras. Adelante. Bueno, este es el plan de la historia. Lo que proponemos es llevar el porcentaje del PBI al 1,6, que es el porcentaje regional, en 2 años. Y acomodar un poco los gastos, que los gastos se acomodan solo si llevo el porcentaje del 1 al 1,6. ¿A qué sigue? Esto simplemente es para demostrar el tema del patrullaje ideológico. La señora Ruth Yamín, el 20 de marzo, cuando se hizo cargo la nueva viceministra de Defensa, sacó este artículo, esto está resumido, es textual, pero resumido, sacó este artículo en Clarín, donde alertaba a la viceministra sobre que no se olvide del control civil de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo decía que el segundo dilema es hacer de las Fuerzas Armadas que tenemos un instrumento eficiente sin que ello suponga relaciones discordantes con la realidad social y económica del país. Y después agregaba, este modelo implica una inversión mayor que no está dentro de las probabilidades económicas actuales argentinas, ni es claramente una demanda de la ciudadanía. Es decir, que le decía a la nueva viceministra de Defensa, no te olvides del control civil y no les aumentes el presupuesto. La señora Ruth Yamín integra el colectivo del patrullaje ideológico del que hablaba antes Nora Morandini. Sigamos. En cuanto al equipamiento, ya termino, vamos a invertir 10.000 millones de dólares a lo largo de 8 años. Este equipamiento ya fue escrito por el equipo que preside el mayor José Gómez Centurión. La que sigue. Esto fue escrito en el año 2015. Esto fue lo que se proponía. Ahí están los números y el detalle no lo voy a dar ahora por falta de tiempo. Sigamos. Vamos a revisar el tema de la base china. Los chinos tienen 2 bases en China y necesitamos una tercera base para triangular. La hicieron en Argentina, en Neuquén. Y además de eso están haciendo un radiotelescopio, el más grande de Sudamérica, en San Juan.
Entre las 3 bases chinas y el radiotelescopio puede interceptar satélites y puede interferir comunicaciones en el Pacífico. La clase dirigente nos metió en un problema geopolítico, en un problema entre China y Estados Unidos, o China y Japón. Vamos a las últimas reflexiones a cargo de...